Muy buenas noches. En esta oportunidad les habla el abogado Jorge Luis Villamizar, quien pretende, tomando en consideración la materia medios tecnológicos, en la cual la representa el profesor Carlos Terán, quien nos solicitó, como parte de las evaluaciones y de las diferentes eh, eh, tareas que se colocan, por decir un término, el hacer un video utilizando plataformas o convertidores que nos permitan transformarlo y poder publicarlo para que desde el punto de vista tecnológico podamos nosotros, como parte de estos cursos de doctorado, utilizar estas herramientas o estas valiosas herramientas y poder aportar, ¿no? En este caso, aprovechando la oportunidad, la tendencia investigativa, esa tendencia investigativa que el profesor nos invita a comentar o a señalar, pues yo me tomé la libertad de mencionarla desde el punto de vista de las láminas. Si puedes retroceder a la principal, por favor, puedo arrancar tomando en consideración que el tema a desarrollar desde el punto de vista de la tesis doctoral está planteado de estos términos: constructo epistémico de la inspección corporal en el marco de las ciencias jurídicas, una postura hermenéutica transdisciplinar desde la bioética. Es interesante aclarar que este tema no estaba planteado en principio. Las dimensiones del trabajo no han variado, se han sostenido, se mantienen. Más sin embargo, es importante resaltar que a través de la investigación y la lectura se han podido generar metamorfosis de lo que ha sido la terminología utilizada para plantear el tema como tal central, ¿no? Cuando hablamos de este constructo epistémico, estamos tratando de hacer ver un conocimiento más específico, más profundo, más detallado de lo que viene siendo las inspecciones corporales. Consideramos que es un tema muy interesante, producto de la práctica o la mala praxis, a mi entender humildemente, que se está dando con esta figura, la cual desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista policial está generando una cantidad de procedimientos que van malformando el respeto a los derechos y las garantías constitucionales de las personas, de los ciudadanos que se ven sometidos a este tipo de procedimientos de una manera arbitraria e inclusive abusiva. No queriendo señalar con esto que buscamos la impunidad al punto de que los funcionarios no puedan o no deban realizar procedimientos en los cuales se realicen conforme a la ley y conforme a las garantías procesales y constitucionales, aprehensiones o procedimientos que traigan como consecuencia el detectar hechos punibles o de verdad imputables. En este caso, vámonos en este punto que estamos tratando de señalar. La postura hermenéutica transdisciplinar es planteándola con la bioética como dimensiones de este trabajo. La intención es pretender, a través de la hermenéutica, que es aquella arte que nos permite el análisis de los libros, de los textos, el estudio profundo, el poder desentrañar lo que los libros o los textos establecen para aportarle a la gente, sin querer verlos desde una óptica o desde una sola tendencia, sino mucho más allá. Y transdisciplinar implica que es una mirada mucho más profunda. La hermenéutica desde la transdisciplinaridad implica ir más allá, ir al contexto, al análisis más profundo de lo que vienen siendo las posturas que se pretenden investigar y los resultados y los hallazgos que se pretenden obtener. Por eso se plantea de esta manera para entrar en el término de la bioética, un término muy fascinante y que está prácticamente en boga, o que nos permite abordar que es la bioética la que tiene que prevalecer dentro de las actuaciones policiales o las actuaciones de los organismos competentes para poder impregnar los procedimientos de unos protocolos que nos permitan asegurar una legitimidad desde el punto de vista del uso de los derechos y facultades constitucionales. Bien, de manera muy somera, para no abordar excesivamente este tema, puedo decir que la transdisciplinaridad en bioética es una investigación transdisciplinaria. Como lo hemos mencionado, en la teoría y práctica, los participantes trascienden las disciplinas, van mucho más allá y utilizan mapas cognitivos, marco epistémico amplio, metodología para unir postulados, enfoques, métodos, instrumentos. O sea, se utilizan una cantidad de herramientas para tratar de adquirir conocimientos más profundos, más detallados, más precisos y que nos permitan un conocimiento mayor, más perfeccionado. Bien.
Continuamos. Las perspectivas teóricas epistémicas, o las teorías bajo las cuales nos vamos a fundamentar. Acá tenemos al doctor Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, un inminente procesalista, quien tiene una teoría de los derechos fundamentales. Ferrajoli señala la teoría del garantismo penal dentro del marco de la escuela analítica italiana. Allí podemos conseguir que hay una pregunta que se formula uno: ¿cuáles son o qué son los derechos fundamentales? Se pueden ver desde varias aristas. El derecho fundamental o los derechos fundamentales desde los que podemos entender que existen, y los derechos fundamentales desde los que deberían ser, del deber ser. Bien, allí la primera respuesta es la del positivismo, o analizándola desde la escuela o desde la postura del positivismo. Allí vemos que los derechos fundamentales los podemos definir como el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación, los derechos de salud, educación y seguridad social. En el marco, ojo, positivismo, desde esa visión. Ahora, viéndolo desde el naturalismo, la segunda respuesta que surge de esta pregunta que hace el mismo Ferrajoli y se contesta a través de la doctrina, está el naturalismo, que es la naturaleza axiológica, los valores, los principios que se deben manejar. Desde esta óptica, desde esta escuela, se debe considerar los derechos fundamentales, por ejemplo, predominantemente la vida, la libertad de conciencia, todas las otras libertades civiles que existen, y la subsistencia de otros similares como son todo lo que corresponde a asegurar la dignidad de las personas y lo que viene siendo la igualdad, la paz y otros valores ético-políticos que complementan el ser humano o las dimensiones correspondientes a los derechos constitucionales. Bien, continuando, podemos observar que hay una epistemología y origen de la bioética. Tenemos que tratar de concebir, de darle forma, de generar un marco conceptual más preciso sobre la bioética. Necesitamos esa base epistemológica, como lo dice acá. Tenemos que entregarlo como una verdadera disciplina, con un contexto, con una estructura. Y allí los científicos están estableciendo que los valores éticos le dan identidad y permiten el desarrollo de esta teoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, conseguimos que el autor, para que ustedes vean lo novedoso que es la bioética, desde 1970, 1972, en universidades norteamericanas, por ejemplo, tenemos a Van Rieselpotter, este autor, oncólogo y bioquímico estadounidense, más que todo un científico real, un profesor universitario, pues es el que podemos mencionar como el padre de la bioética. Este caballero tuvo la gentileza de establecer una disciplina que une la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos para enfrentar todas aquellas amenazas ambientales y de supervivencia generadas por el progreso técnico. Él incluso le impulsó a los estudiantes aquella necesidad de buscar la verdad, pero la verdad desde el punto de vista de lo que son los estudios de las ciencias con la contrastación de los valores, principios morales. Es decir, hay una interesante unión de posturas que nos permiten generar este fabuloso concepto que es la bioética, que para mí es la evolución de lo que es lo que viene siendo la ética común o la deontología, que han sido las formas como ha ido evolucionando lo que es la ética como tal. En su libro Bioethics, Reich, en el futuro, en 1971, se planteó la bioética como un puente entre la ciencia y las humanidades, orientado a la preservación del futuro. Por favor. Bien, la bioética como una dimensión que debe estar bien delimitada en el trabajo que propongo humildemente efectuar o realizar. Tenemos que la bioética es un espacio interdisciplinario donde se aborda racional y dialógicamente, los problemas límites entre los avances científicos tecnológicos y las consecuencias entre la naturaleza, la vida, y se viene dando una alianza entre el conocimiento científico y para poder reevaluar de esta manera los métodos y efectos que produce. Bien, desde el punto de vista normativo existen instrumentos internacionales muy importantes que pueden entenderse como verdaderos antecedentes a lo que es la bioética, como está el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de 1996, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO en el año 97, y donde se establecen principios fundamentales, donde se basa que están basados, en la dignidad y en los derechos humanos que tienen una fuerza legal internacional. La Iglesia Católica también aportó a la bioética con la teología moral, documentos de 1997 y 2002,
en los que se complementa esta teoría de la bioética, esta dimensión de la bioética, nos da un enfoque moral de dignidad humana, subrayando la importancia del enfoque ético integral en la gestión del conocimiento científico y sus aplicaciones. Bien, más adelante vemos que vamos a finalizar con esta perspectiva, las perspectivas teóricas epistémicas que nos aportan estos fabulosos representantes, tanto de la academia como es el doctor Luigi Ferrajoli, como lo hemos mencionado, y la doctora Adela Cortina, filósofa muy emblemática en cuanto al tema de la bioética. Es una de las personas que más está presente en lo que es el desarrollo de esta teoría de la bioética. El doctor Ferrajoli dice, de manera concreta, no es que él dedique específicamente a hablar de las inspecciones corporales, pero sí hace mención a las mismas dentro de los diferentes textos, de los diferentes trabajos que él ha tenido la voluntad de realizar, como por ejemplo son la teoría general de la prueba. En la teoría general de la prueba, en ese manual que él hizo sobre los medios probatorios, hace un esbozo de todo lo que son los medios probatorios, su necesidad, su pertinencia, su validez, su legalidad, muy interesante, y allí se puede entender, y al igual que una revista donde él hizo citas sobre el término o la figura de las inspecciones corporales, que estas deben someterse a principios de estricta legalidad y mínima intervención, evitando su uso como una forma de ejercicio arbitrario del poder. Es decir, él advierte que es muy restrictiva las interpretaciones y el ejercicio de estos procedimientos para precisamente evitar el abuso. Y es lo que nosotros en este trabajo proponemos ejercitar y realizar. Se propone tratar de llamar la atención de que no podemos sacrificar la validez y la presencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, los derechos constitucionales, por simples consideraciones subjetivas de cualquier instructor de un procedimiento. Ahora, la bioética para la doctora Adela Cortina no es solo un conjunto de normas, sino que es una manera de vivir, de ser en el mundo, de expresarse, de comportarse. El desafío bioético consiste en no reducir, en no minimizar al ser humano. Más bien no podemos determinar al ser humano solamente desde los componentes biológicos que lo componen o de los que forma parte, sino debemos entenderlo como un ser integral, con un cuerpo, con una mente y con un espíritu. Bien, con esto pretendo dejar esbozado, desarrollado, básicamente lo que sería mi intención investigativa, y por supuesto agradezco mucho la oportunidad que nos brinda el profesor Carlos Terán para tratar de ejercer y realizar este video, el cual por supuesto vamos a tratar de darle la difusión que él mismo nos solicitó. Muchas gracias a todos.